Claro. 10 años conectando al Perú. Sorpresa, la nueva cuenta Power te paga hasta 4.5% por tus ahorros. Scotiabank, descubre lo que puedes lograr. Hola, buenas noches, señoras, señores. Bienvenidos todos. Esto es No Culpes de la Noche. Soy Milagros Leiva, 11 en punto. Estamos en vivo aquí, Jueves Santo. No pensábamos trabajar. Bueno, sí pensábamos trabajar siempre, pero habíamos hecho un programa especial por Semana Santa, pero ustedes saben todo lo que pasó. Y hoy, Jueves Santo, habemos Pedro. En efecto, el señor Pedro Cateriano ha sido elegido el nuevo el séptimo primer ministro en la era de Ollanta Humala, contra todo pronóstico, porque si ustedes recuerdan, ayer que estuve entrevistando a Mauricio Mulder, y también antes de ayer y ayer a Carlos Tapia y a Juan Cheput, ambos decían que lo peor que le podía pasar en este momento al Perú era que Cateriano fuera primer ministro. Este ha sido un juego de ajedrez electoral. Ahí están las juramentaciones, han cambiado 3 ministros además. Ana María Liliana Sánchez Vargas de Ríos, la nueva canciller. Esta es la gran sorpresa del día. El canciller Gutiérrez se fue, parece que 2 horas antes de la hora pactada renunció, y la señora embajadora Ana María Liliana es la nueva canciller. Luego en defensa está Jaque Raimo Balakivi, espero estar pronunciando bien su nombre. Él asume la cartera de defensa y justicia. Gustavo Lino Adriancén Olaya. Esta también es otra sorpresa, porque Freddy Otárola, digamos, todos habían sido citados a las 3, luego a las 3 le dijeron que sigan almorzando a los ministros, la cita era a las 6, y a las 6 lo que se sabía era que los únicos tardones, o los que no habían llegado, eran Cateriano y Otárola. Y entonces, claro, luego Otárola no aparece en el escenario, no se ha despedido. Lo que a mí me han comentado es que el presidente Humala le ha pedido que vaya a reforzar el Congreso, porque las fuerzas políticas, ahora que están un poco histéricas, ¿no? Algunas, porque Pedro Cateriano es el nuevo primer ministro, hace falta que existan mejores relaciones entre la bancada nacionalista y los opositores. Pedro Cateriano es, de hecho, un hombre fuerte en este gabinete. Para empezar, es uno de los mejores amigos de Nadine Heredia y de Ollanta Humala. Por supuesto, a él le han puesto varias chapas por la luz verde, ¿no es cierto?, por el audio de luz verde. Tiene varios, la compra del satélite francés, cosas que aclarar, sobre todo como ministro de Defensa, todo el tema de los espías. Y hoy día ha dado sus primeras declaraciones, y creo que tenemos el bite, porque él ha dicho que una cosa sobre su estilo confrontacional, una cosa es ser ministro y dar sus pensamientos políticos, pero ahora que es primer ministro y que es vocero del gobierno, él va a tener que temperarse. Eso es más o menos en cristiano lo que acaba de declarar hoy día el primer ministro Cateriano. Vamos a escucharlo y, por supuesto, luego les voy a contar quiénes están hoy día en el programa para analizar el nuevo gabinete. Supongo que usted se refiere a mi estilo por mis opiniones políticas. En ese sentido voy a tener que cambiar, naturalmente, porque como presidente del Consejo de Ministros voy a ser, de acuerdo a la Constitución, vocero del gobierno, es decir, debo interpretar el sentir de la mayoría de los miembros del gabinete y, por lo tanto, mis opiniones políticas personales tendrán que ser, en muchos casos, reemplazadas por el criterio del gobierno. Entonces, eso quiere decir que voy a ser respetuoso de la Constitución, como siempre ha sido mi trayectoria. Y ahora que estamos próximos a una fecha que no es feliz para el país, como el golpe de Estado del 5 de abril del 92, quiero remarcar que desde que ha asumido sus funciones el presidente Humala, ha respetado escrupulosamente la hoja de ruta por la cual votó el pueblo del Perú mayoritariamente en las elecciones generales. Y en ese sentido ha sido respetuoso de la Constitución y la ley. En un caso que no es el caso mencionar con nombre propio, por cosas menores ya se estaba dando un golpe de Estado. En este caso, quiero reafirmar mis convicciones democráticas y constitucionales. Los problemas los tenemos que solucionar dentro del cauce de lo que establece la Constitución y la ley.
Y ese es uno de los aspectos que tengo que rescatar de la conducta del presidente Humala. Ahora, ¿tendrá entonces don Pedro Cateriano? Bueno, clarísimo la posición. Además, Pedro Cateriano es un demócrata, ¿no? Vamos por partes y cucharadas. Le podrán criticar el estilo. Evidentemente es anti-alanista, anti-aprista, anti-fujimorista. Lo ha dicho 20 veces. Él empezó en Fredemo, es obviamente uno de los mejores amigos de Mario Vargas Llosa. Él nunca va a negar su historia. Y creo que todos los peruanos conocemos la trayectoria del señor Cateriano. Pero yo creo que en este momento todos se tienen que serenar, porque las voces que en Twitter dicen y en las redes y en las radios, he estado escuchando las reacciones, que, bueno, entonces ahora se viene la disolución del Congreso, por favor cállense la boca, me van a perdonar, pero serénense todos, porque esto es un juego democrático. El Congreso censuró a un primer ministro, entra otro que de repente no les cae bien o les cae más o menos, pero acaban de escucharlo. Él va a tener que temperarse y ahora es primer ministro, ¿no es cierto? No es un cualquiera, pues, me van a perdonar. Y lo otro es que en el Perú la historia lo ha dicho y lo ha contado, siempre que hay minorías, los gobiernos terminan mal, salvo el gobierno de Toledo y salvo el gobierno de García. Digamos, si uno hace el background histórico de nuestro país, siempre que ha habido minoría en el Congreso, golpe de Estado, ¿no? Ha terminado feroz la historia democrática. Y eso no queremos, obviamente. Entonces, hoy día vamos a hacer un mini pleno. Felizmente, algunos congresistas se han quedado en Lima y están aquí. Vamos a empezar nuestro primer round con un señor que ha sido además primer ministro, Javier Velázquez Quesquén, y que sabe de cómo temperar y de cómo negociar cuando salen los lobos del Congreso, ¿no es cierto? Él es un lobo, hoy día. Entonces él va a decir más o menos qué va a pasar. Y luego una voz nacionalista, que es Omar Chejade. Omar Chejade nos va a tratar de explicar además por qué Otárola. Recuerden además que hoy día ya no hay ningún ministro congresista, Vania, ninguno, ya todos se volvieron mejor. ¿Saben? Mejor, quédense todos en el Congreso. Después va a venir dos voces disidentes, una que es Natalie Condori, ¿no? Y mujer, y otra mujer que es Luz Salgado, que representa al fujimorismo. Entonces esto es guerra de sexos, géneros, y vamos a empezar nuestro primer análisis con el señor Omar Chejade, con el señor Velázquez Quesquén, y después de ellos vendrán Natalie Condori y Luz Salgado. Ahora nos vamos a la pausa, así que bienvenidos todos. Las preguntas en Facebook, en Twitter. ¿Qué van a hacer los apristas? Perdonen, pero los apristas siempre han dicho somos demócratas, así que ahora los queremos ver, ¿no? ¿Cómo van a actuar? ¿Y qué va a hacer el nacionalismo para tratar de temperar a todos? Ya regresamos. Antes de pasar al diálogo político, mi solidaridad con la familia del señor Delgado Aparicio. Luis Delgado Aparicio ha venido varias veces a este programa, bueno, ha fallecido hoy día después de una penosa enfermedad. Y yo nunca voy a olvidar lo que hablábamos antes de ingresar. Me decía, Milagros, no vamos a hablar nada del fujimorismo, tú y yo nunca nos vamos a poner de acuerdo, solo vamos a hablar de los hijos, de los jóvenes que perdimos en Utopía. Mis respetos a este padre guerrero, indesmayable, nunca dejó de levantar la voz, tratando de buscar justicia. Y lo que él siempre decía es que quería morirse sabiendo de que el Poder Judicial sancionaba a los responsables. Terrible lo que ha sucedido, porque ha muerto sin, digamos, viendo más o menos la luz al final del túnel. Y algún día yo voy a llamar a uno de los, digamos, a los padres que quedan. Han muerto varios, varios papás de Utopía, enfermos por depresión, enfermos por cáncer. Lo que han pasado con lo que sucedió en Utopía no se lo deseamos a nadie, ¿no? Así que mis respetos a la señora Pilar, que hoy día obviamente ella pidió oraciones por su señor esposo y lamentablemente ha fallecido. Descanse en paz, señor Delgado Aparicio. Su recuerdo lo tenemos aquí muy presente y sus lecciones como padre guerrero. Bueno, vamos a la política. Señor Chejade, ¿cómo está usted, señor Velázquez? ¿Qué tal? Buenas noches. Bienvenidos. Gracias por la invitación. No, a ustedes dos. Primero quería empezar con el señor Velázquez Quesquén, que ha sido primer ministro. Usted acaba de escuchar las declaraciones del primer ministro Cateriano. Ha dicho que evidentemente va a tener que cambiar
el tono, porque ahora es el vocero del gobierno, pero como que los apristas en las redes, y bueno, también he visto la cara prácticamente de velorio de Mauricio Mulder, ¿no? Y quiero saber un poco su opinión. Se habla de que esta ha sido una decisión de un militar, que habla mucho de su estilo confrontacional y no de su estrategia como estadista. ¿Qué le parece a usted la designación del premier cateriano, señor Velázquez? Bueno, primero que yo no quiero especular, yo quiero hablar objetivamente. Hay que ser coherente con lo que sostiene. Yo he votado por la censura y muchos de los que hemos apoyado la censura hemos dicho, la congresista Jara, la ministra Jara, era una mujer dialogante, es una mujer honesta. Lo que estamos censurando es un acto de gobierno, el tema del reglaje, del seguimiento, que evidentemente es un acto ilícito que afecta el sistema democrático. Entonces, si esa decisión de censurar a la primera ministra se está respetando constitucionalmente, ahora es atribución constitucional al presidente de poner un hombre de confianza. Esto no es un problema de poner un primer ministro que simpatice con un partido de oposición, con un partido o con otro partido. De acuerdo. No se trata que la oposición pone a quien... No, esta es una atribución del presidente porque él ha sido elegido por el país y de acuerdo a la Constitución, el primer ministro es el vocero del gobierno después del presidente de la República. Entonces, yo creo que este clima de confrontación que ha habido se disipa con la solución de esta crisis nombrando este gabinete. Entonces, para mí lo más importante y fundamental es lo siguiente. Queremos saber qué le va a proponer el señor Cateriano con relación a los servicios de inteligencia. ¿Van a estar al servicio del gobierno, de un gobernante asustado, medroso? ¿O van a estar al servicio verdaderamente de los peruanos para defender nuestra soberanía nacional y nuestro orden constitucional, como lo ha manifestado? Los servicios de inteligencia de un Estado democrático no están al servicio de un gobernante medroso o angustioso por querer quedarse en el poder, sino están al servicio del país y no pueden de ninguna manera afectar un principio y un valor que es fundamental de sus ciudadanos, que es su libertad. Cuando han arreglado a Omar o a otros ciudadanos sin tener un dato de la realidad que pueda legitimar esa sospecha, eso es ilegal. Pero Cateriano esa acaba posición de decir... esa posición tiene que centrar el señor cuando vaya a la investidura. Okay. Y segundo, yo creo, como militante del partido, como demócrata, que hay que esperar qué dice él en la investidura. A mí me interesa más los peruanos, yo represento a los peruanos. Me interesa, por ejemplo, que... Usted no está pensando en la rivalidad, en el antiaprismo de Cateriano, ni... Son estilos políticos. Me parece bien que pero lo eso diga, siendo además. importante no es lo fundamental. Lo fundamental es, primero, qué está pasando, por qué ha vuelto a recrudecer la informalidad laboral. ¿Qué van a hacer en este año para llevar el nivel de crecimiento al 4% como eran las estimaciones? Hoy día hemos visto lamentablemente que Merrill Lynch y el Banco de América acaban de decir que la estimación siempre es a la baja, 2.1%. Eso me preocupa más porque tiene que ver con 600.000 puestos de empleo menos que van a haber. Entonces, si ese programa general de gobierno no va además con el acompañamiento de un parlamento que tiene ahora que reivindicar su función de control político, que no hagan farra fiscal este año. Mira, han aumentado el presupuesto, lo único que nos han ganado en estos 4 años el gobierno es que ha aumentado el gasto corriente, especialmente el gasto de planilla, en 15%. Entonces, creo que lo que nos debe preocupar ahora, después de solucionar esta crisis constitucionalmente, yo no tendría por qué poner en tela de juicio lo que ha dicho el primer ministro de que él es un demócrata y que aporta de un 5 de abril, una fecha de recordación, no está pasando por la idea de ellos alterar el orden constitucional. Cerrar o disolver. Yo creo que ya está resuelta esta crisis y creo que si ha sido la censura a la primera ministra, ha sido a un acto de gobierno, la censura nuestra tiene que ser a los actos del gobierno. No a las personas. No a las personas, salvo que el señor, su palabra, no la respete y en el futuro pueda abrir un clima de crispación, que lo único que va a hacer es que se paralice la inversión privada como está paralizada, que la gestión pública no sea eficiente para reducir la pobreza como nosotros la redujimos por año, 4 puntos, ellos la reducen 1. Entonces, eso es lo que más me interesa porque fundamentalmente representamos a los peruanos y especialmente a los más pobres, ¿no? Bueno, muy bien. Permítame escuchar la intervención de Omar Chejade. La bancada nacionalista está en crisis. Además de la censura a la señora Ana Jara, se ha visto, señor Chejade, el poco nivel de negociación o de diálogo, de tender puentes que hay en su bancada.
Incluso he escuchado que Otaro la regresa al Congreso básicamente por eso y además por, obviamente, no sé si será verdad, por las acusaciones que penden sobre él hoy, ¿no es cierto?, sobre algunos actos indebidos. Pero, en principio, ¿qué le parece la designación de Cateriano y cómo van a hacer ustedes para resucitar? Me parece un buen reto del presidente de la República. Yo creo que me ha alegrado escuchar a Pedro Cateriano el día de hoy, hablando como lo ha hecho, es decir, dando otro mensaje. Primero hay que decir que Pedro Cateriano es un demócrata, es un tipo capaz, es un tipo inteligente, con mucha experiencia. Por lo tanto, además ha hecho una buena labor en el Ministerio de Defensa. Pero su estilo confrontacional, que ahora lo está temperando, dicen que quien es así nunca cambia. A eso iba. Yo antes de esta entrevista, incluso en otros medios, había señalado que los dos requisitos básicos para el nuevo premier eran los perfiles, ¿no? Uno, ser de la confianza del presidente de la República. Yo no concebía un primer ministro que sea de la desconfianza de un jefe de Estado. Primer requisito aprobado, es de la confianza del presidente, tiene experiencia, es capaz, es un demócrata, es un tipo inteligente. Muy bien. El segundo era consensuador. Bueno, es evidente que no era el perfil de Pedro Cateriano, era más bien una persona confrontacional. Pero el día de hoy se ha comprometido, porque una cosa, como hablaba Javier, es con cajón y otra con guitarra, es ser el vocero, el primer vocero del gobierno, del presidente de la República, como es el premier, y si se ha comprometido a consensuar, a tender puentes, bienvenido sea, ¿no? Y creo que la designación es interesante porque además, una cosa que no nos hemos dado cuenta, Pedro Cateriano probablemente, y estoy casi seguro, no postulará a las elecciones al 2016, porque hubiera sido un error, a lo mejor, y eso lo dije también en algún momento, convocar a alguien que tenga pretensiones para el Congreso de cara al 2016. Entonces no estaría pensando en terminar la última fase del gobierno, es decir, el último año y 4 meses. Pero él viene con varias dosis de Memorex, lo hizo en el Twitter, lo hace siempre en su discurso, se enfrenta de saque con el APRA, ¿no es cierto?, y él podría también generar un clima beneficioso al antiaprismo, al antifujimorismo y jalar, digamos, un caudal para los que están en el medio o el famoso outsider que no sé quién es. No le haría mucho bien al gobierno si él se comportara de esa manera, Milagros. Yo espero que no. No digo convencido, pero creo que no va a ser así. Creo en su palabra el día de hoy. Y creo que si él se propone cambiar ese estilo confrontacional, los tweets, ese estilo que a veces ha causado urticarias en la oposición, va a ser un muy buen premier, de repente el mejor premier, porque, repito, es un demócrata, fue diputado entre el 90 y el 92, fue viceministro de Justicia en la época del señor Toledo, ha sido ministro de Defensa exitosamente durante cerca de 3 años con el presidente Ollanta, es un tipo inteligente, es un demócrata carta cabal, y creo que haría una muy buena gestión si, como bien ha dicho el día de hoy, nos dejamos pues de esas peleas o esos anticuerpos que lamentablemente ha tenido en algunas bancadas como en el APRA y el fujimorismo. Yo también me puedo considerar poco amigo de los fujimoristas y de alguna manera del aprismo, aunque tengo muy buenos amigos como Javier, pero eso no significa que cuando llegas a un alto cargo como funcionario, no solamente como premier, congresista, ministro, lo que fuera, yo creo que de por medio está el país, ¿no? Primero está el Perú, ¿no? Sin duda alguna. Señor Velázquez, es que tengo que ir a una pausa, pero les voy a dejar una pregunta a los dos. Están diciendo de que, claro, este es un juego de estrategia que el fujimorismo y el aprismo estarían dándole chance y aire y oxígeno al señor Cateriano que para no censurarlo y que pase el tiempo establecido durante que manda la Constitución y que después le cortan la cabeza, pero Ollantumala ya no puede disolver el Congreso. Y entonces están estas voces de que, bueno, si Ollanta creía que iba a disolver y lo pone a Cateriano, que es el principal misil que ha estado luchando contra la oposición, pues se equivocan. No nos van a disolver, pero ojo, les dejamos aire, oxígeno, hasta julio más o menos, y después le cortamos la cabeza. Entonces, eso sí quiero preguntarle sobre este juego perverso y malsano que tiene que ver con nuestra memoria. Creo que a los peruanos no nos ha gustado jamás que se disuelva ningún Congreso ni que se interrumpa el orden democrático. Pero ¿cómo va a ser el APRA para cruzar ese puente? Se supone que Ana Jara lo intentó y que ustedes más o menos estaban transitando y ahora, ¿cómo van a hacer para sentarse con el hombre que no los quiere, ¿no? Porque de hecho Cateriano les ha dicho, les ha recordado la historia de corrupción. Vamos a la pausa. Regresamos con Velázquez Quesquén, con Omar Chejade y luego las congresistas Luz Salgado y Natalie Condori. Ya venimos.
sí, claro. Bueno, el señor Pedro Cateriano, iba a decir Pablo Cateriano, Pablo es su hermano, el periodista, ha dicho estoy obligado a dialogar. En verdad no le queda otra, o sea, por el bien del Perú además, pero en la teoría que ha esbozado en el bloque anterior, que ya es perverso, a mí de verdad me da alergia cuando escucho hablar, ¡ay, sí, se va a disolver, los apristas, los fujimoristas están esperando! Y que esta es una estrategia de Humala para quedarse en el poder. Bueno, primero, Milagros, que no hay ninguna estrategia del presidente Ollanta. El presidente Ollanta es una persona demócrata, carta cabal, lo ha demostrado, lo va a seguir demostrando en los 16 meses que quedan de gobierno. Pero te quiero hablar del tema jurídico, el tema constitucional. Primero, que según la Constitución Política del Estado, dice que el presidente de la República está facultado para disolver el Congreso, no dice está obligado, está facultado cuando existe 2 censuras de 2 gabinetes ministeriales. No hay una obligación per se para el presidente de la República de disolver si pasara esa figura, que esperemos que no pase. En segundo lugar, que creo es lo más importante, según la moción de censura, la parte considerativa y la parte resolutiva, la censura no ha sido contra el Consejo de Ministros, ha sido intuito persona contra la señora Ana Jara Velázquez, en ese momento primera ministra, premier de la República. Por lo tanto, todavía no se ha dado el requisito de la primera censura al Consejo de Ministros. Por lo tanto, si dentro de un mes el Congreso de la República no le diera el voto de investidura, o si le diera el voto de investidura, pero en 2 meses o en mes y medio censurara a este gabinete, entonces recién se habría cumplido la primera censura y no la segunda contra el Consejo de Ministros. Por lo tanto, no habría disolución en un hipotético caso contra el Congreso de la República. Entonces, buena la aclaración. Que quede bien claro. Sí, claro, porque la gente está hablando. Es opinable, hay voces como Mauricio ha dicho todo lo contrario, pero creo que es una de las pocas voces en contrario sensu, pero la mayor parte de constitucionalistas, si tú revisas además la moción, es contra la Premier. Contra Ana Jara. Y a pesar que, si bien es cierto, se produce según la Carta Magna, una vez la renuncia o la censura del Premier o de la Premier, la crisis total del gabinete, no ha sido censurado, sino fundamentalmente la Claro, Premier. pero cuando se produce la censura a la Premier, dicen que la Premier es la jefa del gabinete, entonces que su interpretación es convenida, pues, ¿no? Eso es lo que dice Mauricio Mulder, porque cuando censuran a Ana Jara se está censurando a la presidenta del Consejo de Ministros, no se está censurando a la ministra de Trabajo ni de la Mujer. Yo lo que creo es que hubo un error en el objetivo de la censura en la oposición, porque si la oposición quiso censurar, como aparentemente fue así, al gabinete, lo hizo mal en la moción de censura, porque lo que vale es el documento escrito, y en el documento escrito uno revisa la parte considerativa y la parte resolutiva fundamentalmente, que es lo que vale. La censura es exclusiva y excluyentemente contra Ana Jara y no contra el gabinete. ¿Cuál es el juego? Yo no quiero hablar así, pero señor Velázquez, ¿cuál es el objetivo de la plan en este momento? Primero yo quiero decir que este no es un problema de que el primer ministro le declare su amor al APRA, no es un tema, el tema para nosotros fundamental es, queremos ver que en los próximos días el primer ministro tome la decisión cuál va a ser el destino de los servicios de inteligencia. Si se va a identificar los responsables y van a ser severamente sancionados, porque eso en democracia no se puede permitir. Y si él dice que es un demócrata, tiene que materializarlo. Él ha dicho eso hoy día en la entrevista, señor Velázquez, ha dicho que se va a investigar y se va a sancionar y que eso no puede ser permitido en democracia. Y segundo, yo creo que la verdad que el APRA no insurgió en la vida política para defender el salario de 4 o 20 parlamentarios. Yo creo que no hay que mezquinarle al APRA su aporte al progreso en el país. Nosotros insurgimos a la vida política para servir al país. Y si se cierra o no el Parlamento con exquisiteces jurídicas, eso es intrascendente. Lo fundamental es acá lo siguiente. Hubo una crisis política promovida por el gobierno. Censuramos a la primera ministra y no me arrepiento de haber votado a favor de ese castigo al gobierno por estas maniobras ilegales. Se castiga a veces por omisión. Yo he tenido ese cargo que ha tenido la señora Jara y yo hubiera tomado la decisión de irme antes de que me censuraran si
conociera de un acto ilegal. Usted hubiera renunciado. Por supuesto, porque he trabajado con los servicios de inteligencia, pero para prevenir los conflictos sociales, para enfrentar al narcotráfico. Pero bueno, la respuesta de Jara ha sido que en el gobierno aprista también se hacía esto. No es así. No es así. Y en los anteriores también. Mira, acá el problema... Pero Chejade fue chuponeado y reglado por ustedes. Hubieron 5 años, ellos han sido 40 en el Parlamento pasado. Nunca hubo una denuncia tan grave y nunca hubo un periodista que salió a los medios y en la Comisión de Inteligencia dijo que un alto funcionario del Palacio de Gobierno le había entregado información de adversarios para desprestigiarlos. Eso no pasó en el gobierno. Pero quiero ir a lo fundamental, a esta hipótesis. Que dicen que porque ustedes lo hacen bien, saben tapar. Lo que te quiero decir es lo siguiente. Este no es un tema de que si no le damos la confianza, cierran el Parlamento. Mira, eso es un tema, siendo importante, no es lo fundamental, vuelvo a repetir. Creo que ya los peruanos están sintiendo los efectos de la incompetencia de este gobierno. ¿Qué queríamos? Que el señor Humala con su esposa que gobiernan el país y que todos ahora ya no cuestionan ese poder de facto de la señora, ponga una persona que simpatice con nosotros. Han puesto a la persona de mayor confianza que tienen, de mayor confianza, más que Ana Jara. Sí, claro. Que recibe indicaciones a través de un semáforo, sabemos. Entonces, todas esas cosas se van a esclarecer en el futuro, después cuando venga un nuevo parlamento. Pero ahora el problema es cómo salvamos nuestra economía, cómo le damos tranquilidad a los agentes económicos y sociales, cómo hacemos un esfuerzo conjunto para que el crecimiento pueda por lo menos ya de repente no llegar al 4 o 5% como se propuso la meta del gobierno, sino a 4%. Ya ha comenzado a recrudecer la desnutrición crónica infantil. Entonces, esos problemas que son el fundamento de la existencia del partido, o sea, los pobres, el salario, el empleo, eso es fundamental para nosotros. Y el vocero del gobierno, que ahora es el primer ministro, si ha tenido este nivel de confrontación política con nosotros, yo no soy, siendo demócrata, no lo puedo descalificar a priorísticamente. Necesito saber qué es la propuesta que le van a hacer al país en los próximos meses, pero además el compromiso que tiene que haber con esas políticas. Yo sí no soy escéptico porque hay ministros ahí que han demostrado que son muy buenos para el discurso, pero vemos, por ejemplo, ejecuciones presupuestales. En tema de gasto público ha aumentado el gasto en soles, pero en temas de gasto público en relación al PBI, que es donde se mide la eficiencia del gasto, no han podido ni siquiera alcanzar lo que nosotros hemos hecho en los 5 años de gobierno. Lo que usted nos está diciendo es que así usted no pase ni mastique a Cateriano, usted se va a sentar con él en el nombre del Perú. Mira, si mi enemistad política con el señor Cateriano le resolviera el problema del empleo o de la vivienda o hoy día de los damnificados de Chosica, me dedicaría todos los días, a las 24 horas del día, a pelear con el señor Cateriano. Yo creo que el tema está de por medio del país. Hubo una crisis política cuya causa la originó el gobierno. Nosotros la resolvimos porque no la quiso resolver el gobierno. Hemos censurado a la ministra, el gobierno ya puso un nuevo equipo ministerial y creo que es responsabilidad nuestra es afianzar nuestro control político, control político del Parlamento. Pero eso es un buen punto el que plantea el señor Chejade, porque ustedes lo han negado en todos los tonos, me va a perdonar. Incluso sus aliados, como el señor Mora, ha dicho que todo es un chiste. Y en verdad lo que ha pasado con la DINI no es un chiste. Yo me acuerdo cuando denuncié la operación Alex, que luego ha sido refrendada con más documentos que han aparecido. Los troles y los nacionalistas, y bueno, algunos congresistas decían de que casi era un invento, que habíamos sacado copias de Wikipedia. Yo decía, en verdad, si supieran quién me lo ha dado, no estarían hablando así. Fíjate, pero a ustedes les ha parecido agua tibia, ¿no? No, a mí no me ha parecido agua tibia. Yo estoy absolutamente indignado porque nosotros también hemos sido chuponeados, reglados. Sí, pero no parece, no se han escaldado. En el Congreso de la República, en los debates, puedes revisar los diarios de debates, sobre todo en el primer debate que hubo cuando se apareció la primera ministra Ana Jara, hace un par de semanas, lo dije. Nosotros fuimos reglados, no solamente en cuanto a documentación, sino en cuanto a seguimiento, cuando postulamos a la vicepresidencia de la República, Marisol Espinosa y yo, en enero y febrero del 2011, en el anterior gobierno. Y también hemos sido arreglados una vez que juramos como vicepresidentes Marisol y yo entre agosto y septiembre del 2011. Pero señor Chejade, la Comisión de Seguridad ha dicho que todo es mentira, que nadie arregló a la señora Espinosa, que prácticamente era un paseíto y que bueno, pues... Y también he sido chuponeado en octubre y noviembre del 2011, siendo todavía vicepresidente de la República,
y eso salió en el diario La República en diciembre de ese año, 2011. O sea, hay una indignación, y yo creo que Ana Jara... Yo creo que hay negación, más que indignación en ustedes. Y creo que Ana Jara hizo bien en presentarse en ese momento al Congreso de la República con la denuncia ante el Ministerio Público para que se sancione y se investigue a los responsables y se llegue hasta las últimas consecuencias. Pero y ustedes creo que el acto de reorganizar la DINI fue bueno. Pero ustedes ven lo que dice el señor Velázquez Quején, que hay una crisis, que hay paralizaciones, que los empresarios están como diciendo, Dios mío, ¿qué pasa en este Perú? Y todos debemos poner el hombro, Milagros, no solamente el gobierno. Estoy de acuerdo contigo, con Javier, también la oposición. Porque, fíjate, a mí me alegra escuchar en gran parte a Javier cuando dice, a diferencia de otros correligionarios suyos, cuando dice que van a escuchar a Cateriano y que quieren escuchar no solamente la parte democrática, sino la parte económica dentro de 30 días. Porque lamentablemente, Milagros, hace un par de días, una vez que se censuró a Ana Jara, comenzó, estos 2 o 3 días finales, el debate quién podía ser el nuevo premier. Y cuando incluso tú le has preguntado a alguno de los amigos de Javier si era fulano de tal, o era Cateriano, o era fulano de tal, dijeron no, si se nombra a tal o cual congresista o tal cual candidato, lo vamos a apoyar. Pero si se nombra a otros, y estuvo el nombre de Pedro Cateriano, de ninguna manera dijeron, ¿no es cierto? Lo dijo Mauricio Mulder, no, lo es dijo, verdad, el Velázquez que lo dijeron está algunos diciendo por amigos, primera vez que... amigos del Fujimorismo lo dijeron. Sí, claro. Entonces, ¿cómo se puede balotear, cómo se puede censurar o no darle el voto de investidura si no se ha escuchado la propuesta del nuevo premier? Hay que escucharlo. Y creo yo que el día de hoy Pedro Cateriano ha hecho bien en decir, bueno, la parte confrontacional la voy a cambiar, la voy a manejar y voy a tender puentes. Creo que eso hace bien a un nuevo premier. Ahora... Okay. Yo tengo una pregunta final para ambos, pero estoy de acuerdo con usted, señor Chejade, porque el congresista Velázquez Quején hoy día está dando demostración de su espíritu democrático. O sea, no porque le caiga bien, mal, pesado, no lo mastique, lo trae, no puede decir, no, lo censuro, ¿no? O sea, Alan García también tuvo la prerrogativa de poner al primer ministro que él quiso. Pero yo he escuchado también voces intolerantes cuestionando la posición seria, crítica que hemos tenido frente a este acto ilegal. Mentira, es falso lo que hizo Omar Chejade, que en el gobierno nuestro lo hemos arreglado. El acopio de información es necesario. Cuando te digo, hay un dato de la realidad que legitima una sospecha, por ejemplo, la de activos, pero no se ha arreglado, no ha habido una sola denuncia, no se ha arreglado. Pero de repente porque no supieron denunciarlo, pero sí hubo relajo. Milagros, aparte, perdón, del plan Alex que ha habido ahora, probablemente, ha habido el plan Sábana en la época de elecciones en el gobierno del expresidente, es verdad, Javier. Mira, tenemos el desastre del Niño, una economía que ya prácticamente está paralizada. Entonces, los actores sociales, especialmente los más pobres, no se sienten representados por nosotros porque nuestro clima de incomprensión y de confrontación lo llevamos a un extremo de decir, y de verdad parece que no les interesa el Perú. Favor. Sí, claro, yo creo estoy que de acuerdo. ya el Parlamento ha dado un testimonio ejemplar de lo que es hacer control político. Hay que seguirlo haciendo, no vamos a renunciar a eso. Pero tampoco hay que boicotear a un gobierno democrático. Eso es una especulación. El APRA no lo va a hacer. El APRA ha tenido una vocación de gobierno y mientras no haya una actitud antidemocrática o ilegítima de alguna autoridad, nosotros acompañaremos todo aquello que vaya en beneficio de los más pobres del país. Muy bien. En una sola palabra yo les quiero preguntar eso. ¿Qué le pide usted al nuevo gabinete, señor Chejade? O sea, digamos, porque estamos en un momento complicado, es uno de los momentos más inestables de los últimos tiempos. ¿Qué le pide usted al señor Cateriano y a todo el nuevo gabinete que acaba de... Dos cosas importantísimas, ¿no? Dar confianza, tender puentes a la oposición y que la oposición también tenga la tolerancia respectiva y no a prejuicios a priori. Y tercero, respaldar lo que hoy día dijo Javier Vallarriestra, es decir, de fortalecer la arquitectura institucional. Una de ellas, por supuesto, es el Senado de la República, ¿no? Reinstaurar el Senado de la República. Va a ser complicado de cara al 2016, pero probablemente puede ser de cara al 2021. Y todas las reformas políticas y constitucionales que se han venido haciendo. Creo que eso es importante. Yo al contrario quiero decir ¿Qué pide usted, señor? Yo creo al contrario, la institucionalidad esta vez ha funcionado. El Parlamento ha reivindicado una función a la que no debe renunciar, a hacer control político. Cuando se ha dicho, la señora Ana Jara es honesta, es política, yo la conozco, lo reconozco. Aquí lo que censurábamos era un acto de gobierno. Utilizábamos una herramienta que la Constitución nos franquea. A eso no debemos renunciar.
renunciar. Pero en una sola y el palabra, ¿qué le Parlamento- pide usted a Pedro Cateriano? Compromiso con el país, Muy con bien. el crecimiento, con la inversión privada para generar empleo y luchar contra un enemigo común que es la pobreza. Bueno, muy bien. Ustedes acaban de escuchar, hemos grabado lo que ha dicho Velázquez Jequén en el nombre del APRE. Es un líder, digamos, ha sido primer ministro, por supuesto uno de los jinetes, algunos dicen del apocalipsis que hay en el Congreso, pero aquí está. Y ahora viene, claro, las dos voces, Salgado del Fujimorismo y Condori de Dignidad y Democracia, que han sido pues vapuleados por el presidente Ollanta y al final aquí están los resultados. ¿Qué piensan las mujeres ahora? El turno del poder, del verdadero poder. Milagro, Muchas muchísimas gracias por la señores. invitación, A un ustedes honor como les siempre. Les Muchas agradezco. gracias. Hasta luego, Gracias. señor Velázquez Jequén. Hasta luego, señor Chejade. Me voy a la pausa. Regreso con Natalie Condori y con Luz Salgado. Ya venimos.